El día de hoy vamos a conocer el entorno del editor de Visual Basic for Application en Excel. También vamos a ver algunas configuraciones para visualizar de una mejor manera el código. Recuerda que este es el capítulo número 7 del primer módulo, que son los primeros pasos del curso de programación de VBA para macros en Excel. Es totalmente gratis. Si tú quieres llevar el curso o quieres ver todos los temas de este curso, entonces los links te los dejo en la descripción de este mismo video. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es guardar este archivo habilitado para macros. Para que este Excel pueda almacenar estas macros, tenemos que guardarlo habilitado para macros. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la pestaña Archivo. Luego nos vamos a guardar como, nos vamos a examinar y aquí vamos a buscar una ruta. Yo, por ejemplo, le voy a dejar acá en documentos, voy a venir acá en tipo y acá arriba, a ver, vamos a ver. Acá al inicio tenemos libro, acá está, libro de Excel habilitado para macros. Bien, vamos a seleccionar esta opción que esté habilitado para macros y le vamos a poner cualquier nombre. Vamos a poner mi primera macro. Así que le damos en guardar y ahora sí este Excel ya puede almacenar y guardar las macros que vamos a programar en un futuro. Bien, vamos primero a abrir el editor de Visual Basic. ¿Cuáles son las rutas? Vamos con la primera. Nos vamos a la pestaña Programador. Damos un clic en la pestaña Programador y a la mano izquierda, quiero que observen que acá dice Visual Basic. Acá a la izquierda, si le damos un clic, les va a saltar esta ventanita que está flotando, que es el editor de Visual Basic for Application para Excel, ¿no? Esta ventanita lo vamos a ver en todo el curso, porque es acá donde nosotros vamos a programar nuestras macros. Otra manera de abrir también el editor de Visual Basic es dirigiéndonos a las hojas que tenemos acá. Miren, acá tenemos hoja 1, darle clic derecho y le damos donde dice ver código. Le damos un clic en ver código y les va a abrir nuevamente la ventanita de Visual Basic, ¿no? Acá lo tenemos, el editor de Visual Basic. Otra forma es dirigirnos acá a la pestañita Vista y a la derecha le damos donde dice macros, ¿no? Acá le damos un clic en macros y aquí les va a aparecer todas las listas de las macros que vamos a ir creando. Solamente basta con seleccionar, en este caso por ejemplo prueba, y nos vamos donde dice modificar. Y nuevamente se va a abrir el editor de Visual Basic, ¿no? Vamos a cerrar y la última ruta, nuevamente podemos volver acá a programador y a la izquierda también podemos ir a macros. Acá ya no a Visual Basic sino a macros. Si le damos un clic en macros les va a volver a saltar esta ventanita, seleccionan la macro y le damos en modificar y vamos a tener nuevamente el editor, acá el editor de Visual Basic. Bien, esta ventanita que tenemos flotando encima de Excel lo podemos cerrar las veces que nosotros queremos y lo podemos volver a abrir y no hay ningún problema. Bien, acá está, miren el Visual Basic, le damos un clic y acá el código sigue almacenado. Bien, acá siempre lo vamos a tener. Pero, ojo, no se olviden de ir guardando siempre su trabajo, ¿no? Archivo y le damos en guardar. De esta manera para que no se pierda nada de información. Bien, ahora vamos a conocer las partes del editor de Visual Basic. Para eso volvemos a abrirlo. Lo volvemos a abrir. Y en la parte superior, así como todos los programas de ofimática, tenemos acá la barra de menú o las pestañas, ¿no? Tenemos archivo, edición, ver, insertar, formato, depuración, ejecutar, herramientas, etc. Todas estas pestañas le vamos a ir experimentando, vamos a ir probando a medida que vamos avanzando el curso. Más abajo nosotros tenemos la barra de herramientas, ¿no? Como por ejemplo acá podríamos insertar, miren abajo de archivo, un user form o un formulario, un módulo de clase, procedimientos, etc. Bien, luego tenemos acá más herramientas como es esta que tenemos aquí, miren que es el play, o el botón ejecutar. Bien, aquí nosotros podemos agregar también más herramientas, no hay ningún problema, ya lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. En la parte izquierda, aquí quiero que observen que tenemos acá
el proyecto en general. Aquí va a aparecer el nombre del documento, acá entre paréntesis lo tengo, miguelvela.xlsm, y más abajo tenemos el número de hojas con su nombre, tenemos los módulos y todo lo que nosotros vamos a crear va a aparecer acá. Aquí tiene que aparecer, ¿bien? En la parte derecha, quiero que vean que acá está la ventana de código. Aquí es donde creamos nuestras macros, aquí es donde vamos a poner todos nuestros códigos para crear de repente una función o una macro. Bien, aquí todo esto que ven acá, se llama ventana de código. A la mano izquierda, aquí tenemos la ventanita de propiedades. Miren, todas estas ventanas se pueden mover. Acá lo tenemos y también lo podemos cerrar, ¿no? Pero acá están las propiedades, todos los elementos o de repente, como su nombre mismo lo dice, las propiedades que podemos cambiar. Por ejemplo, yo voy a insertar un módulo, vamos a insertar un formulario. Lo podemos hacer de dos maneras distintas. Uno, abajo de archivo, en este botoncito, le damos en User Form, o lo otro es ir a la ventana Insertar, y también le damos a la pestaña insertar y también le damos en User Form. Es lo mismo, ¿no? Lo vamos a crear y miren que acá a la derecha ya tenemos un User Form. Estas son las ventanitas o los formularios que van a estar flotando cada vez que nosotros le llamamos, ¿no? Luego de eso, acá tenemos el User Form, pero a la mano izquierda inferior tenemos las propiedades, ¿no? Aquí sí aparecen las propiedades. Por ejemplo, el nombre, color de fondo, color de borde. Por ejemplo, color de fondo le vamos a poner, a ver, un color más fuerte para diferenciarlo. Podría ir miren, o vamos a ponerle negro, miren, negro, y fíjense que el User Form ya se acaba de cambiar a un color negro, ¿no? Para eso sirven las propiedades. Tenemos muchas propiedades que ya lo vamos a ir viendo. Pero acá en el explorador de proyectos, que está a la izquierda, fíjense que acá dice VBA Project. Acá tenemos el nombre del proyecto y acá tenemos, por ejemplo, hoja 1. Miren, ¿qué pasa si yo creo otra hoja? Vamos a crear por acá. Yo le voy a crear otra hoja, vamos a crear y voy a poner, por ejemplo, acá Miguel y acá le voy a poner mi apellido Vela. Enter, ¿bien? Si nos vamos acá, fíjense que ahora les aparece las dos hojas. Acá tenemos Miguel y abajo tenemos hoja 2, Vela, ¿no? Acá está el módulo, dos veces clic, donde creamos nuestras macros. Acá está el User Form y lo tenemos acá, ¿no? Con dar dos veces clic siempre van a aparecer, se podría decir, las hojas, los módulos, los User Form que nosotros vamos a ir creando, ¿bien? Ahora sí, a ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos a abrir otro libro. Miren, vamos a abrir otro libro por acá, de Excel. Voy a abrir, a ver, esperamos unos cuantos segundos, libro en blanco. Miren, no tiene nombre, se llama libro 1, ¿no? Si nos vamos nuevamente al editor, quiero que vean que ahora ya no les aparece un proyecto, les aparecen dos proyectos. El segundo, que está abajo es el que estamos trabajando y el primero es el que acabamos de crear, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen muchos libros de Excel abierto, acá van a tener todos los proyectos abiertos y puede que se confundan, ¿no? Puede que les traiga confusión. Acá arribita tenemos una carpetita que me dice alternar carpeta. Si esto está activado, fíjense que ahora el proyecto se divide en diferentes carpetas, ¿no? La primera carpeta es los archivos del Excel. Hoja 1, hoja 2, this workbook, ¿no? Miren, la segunda carpeta, todos los formularios. Y la tercera carpeta tenemos todos los módulos, ¿no? Si gustan pueden trabajar con carpetas o también lo pueden quitar. Si damos un clic, ya lo acabamos de quitar y todo les aparece en una sola lista. Todo ahora está en una sola lista, ¿bien? Ahora sí, voy a cerrar esto para no confundirnos, para que desaparezca este proyecto, ¿no? A ver, lo vemos, ya acaba de desaparecer, ¿no? Vamos a hacer algunas configuraciones básicas en realidad, pero para tener una mejor visión a la hora de trabajar con nuestras macros. Miren lo que vamos a hacer, ¿bien? Fíjense acá, este es el ejemplo, miren cómo está, y lo vamos a transformar. Vamos a ir a herramientas, pestaña herramientas, vamos a ir a opciones y les va a saltar esta ventanita. Vamos a ir acá, formato del editor, y yo acá en tamaño le voy a poner número 14. Y acá en fuente, a ver, en fuente le vamos a poner, yo le voy a poner Arial. Ahí vamos a poner un Arial, vamos a poner Arial árabe, ¿ok? El primerito, Arial árabe. Y luego acá en texto normal, vamos a ir donde dice texto de palabra clave, y acá en primer plano le voy a poner un azul pero que sea más fuerte. Le doy en aceptar,
le doy en aceptar y fíjense cómo ya acaba de cambiar la tipografía y el tamaño, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no sufro de la vista, no tengo problemas de la visión, pero a mí me produce o me parece más cómodo trabajar con el texto un poco más grande, en este caso con las palabras claves, también el azul más fuerte y tal y como estamos observando, ¿no? Esta es la recomendación que yo les doy. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, vamos abriendo un libro, vamos abriendo el user for, vamos abriendo el módulo, la hoja 1, la hoja 2, ¿bien? Miren lo que podemos hacer. Acá en complementos, perdón, a la derecha en ventana, vamos a dar, por ejemplo, mosaico horizontal. Damos un clic y fíjense que ahora ya lo tengo de tal manera, ¿no? Yo voy a eliminar, por ejemplo, una hoja. A ver, para ver la diferencia, acá voy a eliminar, clic derecho, eliminar. Bien, eliminar. Ahora sí, vengo acá, ya tengo 3, ¿no? Vamos a ir nuevamente acá a ventana, un clic, y vamos a ver en mosaico vertical. Miren que ahora me aparece en forma vertical las 3 ventanitas con las que vamos a trabajar. Nuevamente, ventana, y le damos donde dice cascada. Miren, acá lo tenemos de esta manera, y podríamos también acceder rápidamente a cualquier hoja, ¿no? En mi caso, yo siempre trabajo con el mosaico horizontal. Acá lo tenemos, ¿no? Ventana, mosaico vertical y cascada, ¿no? Estas son algunas formas, algunas presentaciones visuales de cómo podemos ver nuestras ventanitas. A cada una de estas ventanas le puedes también estirar, le puedes poner manualmente como quieres que se vea, ¿no? También lo puedes cerrar, miren, puedes cerrar, no hay ningún problema. Y a la izquierda rápidamente con 2 veces clic, ya lo vuelves a abrir, no hay ningún problema, ¿no? Esta es una presentación así rápidamente del editor de Visual Basic. A medida que vamos avanzando vamos a ir conociendo más cosas y ya vamos a empezar a programar. Así que no se preocupen y nos vemos en un próximo capítulo.